Adviertan a mi gente que hay 3 ciudades que deben abandonar inmediatamente antes de una fecha muy específica. Quien permanezca allí no sobrevivirá a lo que se avecina. Desde ese momento, supe que tenía la misión de contarles todo hasta el final, sin guardarme nada. Me llamo David, y lo que voy a contarles sucedió hace exactamente una semana. Soy un capataz de construcción de 47 años de Phoenix, Arizona. Y hasta el 10 de septiembre de 2025, pensé que tenía la vida resuelta. Me equivoqué en todo. Se suponía que era una inspección rutinaria de la obra. El nuevo complejo de oficinas del centro estaba casi terminado, y necesitaba revisar los protocolos de seguridad en los pisos superiores. El ascensor había estado fallando toda la semana, así que subí por las escaleras hasta el piso 15. Fue entonces cuando todo se quedó a oscuras. Más tarde, los paramédicos me dijeron que había sufrido un infarto masivo. Mi cuerpo había estado bajo estrés durante meses. Largas jornadas, mala alimentación, la presión de mantener a decenas de trabajadores a salvo cada día. Mi corazón simplemente cedió. Pero lo que sucedió después cambió todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que viene después. El dolor me golpeó el pecho como un mazazo. Me desplomé contra la pared de hormigón, jadeando por un aire que no llegaba. Mi visión se nubló y luego se redujo a un puntito de luz. Lo último que recuerdo haber pensado fue cómo reaccionaría mi esposa Sara al recibir esa llamada. Luego, silencio. Pero la muerte no era silenciosa en absoluto. Me encontré de pie en un lugar indescriptible. No porque fuera extraño, sino porque era más real que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Los colores eran más intensos. El aire mismo parecía estar vivo. Y una paz que penetraba cada fibra de mi ser. Fue entonces cuando lo vi. Jesús estaba ante mí, no como lo había imaginado en las láminas de la escuela dominical de mi infancia, sino como una presencia de tal amor y autoridad que caí de rodillas al instante. Sus ojos cargaban con el peso de la eternidad. Sin embargo, cuando me miró, me sentí completamente conocida y amada. David, su voz resonó en todo mi ser. Debes regresar. Hay algo que debes ver, algo que debes decirles. Quería discutir para mantener esa paz perfecta. Pero sus palabras transmitían una urgencia que me conmovió. El tiempo apremia. Mi gente debe ser advertida. Me tomó de la mano y al instante estábamos sobre la tierra, contemplando el mundo que creía conocer. Pero algo andaba terriblemente mal. 3 ciudades me llamaron la atención de inmediato. No por su tamaño ni su belleza, sino por lo que vi a su alrededor. Mira con atención, dijo Jesús con voz cargada de tristeza. ¿Qué ves? Observé Londres, Tokio y Sao Paulo. Cada ciudad vibraba de actividad, millones de personas en su día a día, ajenas a lo que yo percibía. Alrededor de cada metrópolis se cernía un tenue velo de luz, como una barrera protectora que se disolvía lentamente. Al desvanecerse esta iluminación divina, la oscuridad se apoderó de ella. Mi presencia se aleja de estos lugares, explicó Jesús. Han elegido su camino, y yo honro su elección. Pero mira más de cerca, David. Observa lo que se acerca. La oscuridad no estaba vacía. En su interior se movían figuras que hicieron que mi espíritu se estremeciera de horror. Criaturas de pura malicia rondaban estas ciudades como buitres, esperando. Sus formas desafiaban la ley natural. Retorcidas amalgamas de sombra y odio con ojos que ardían como brasas. ¿Cuándo sucederá esto?, susurré, aunque temía la respuesta. El 23 de septiembre, 6 días después de tu regreso, quienes permanezcan en estas ciudades se enfrentarán a lo que han elegido. Un mundo sin mi protección. Primero me mostró Londres. La antigua ciudad se extendía ante nosotros, su historia escrita en piedra y acero. Pero bajo la superficie, vi la realidad espiritual. En el distrito financiero,
La codicia se había vuelto algo vivo, consumiendo todo a su paso. La gente se pisoteaba por riquezas que se convertirían en cenizas en sus manos. Los edificios gubernamentales estaban repletos de corrupción, tan densa que formaba una masa visible. Han hecho de Mahón su Dios, dijo Jesús con la voz quebrada por el dolor. Han olvidado que no se puede servir a Dios y al dinero, como enseña Mateo 6:24. Sus corazones se han enfriado. Observé cómo la gente común, la gente buena, se dejaba llevar por la locura. Una madre con 3 trabajos para pagar un alquiler que no podía pagar. Un padre que robaba a su empresa porque sus hijos necesitaban comida. El sistema se había convertido en una máquina devoradora de almas y habían olvidado que había otra manera. Después, me mostró Tokio. La maravilla tecnológica brillaba bajo el sol de la tarde, pero espiritualmente se estaba agotando. Vi a millones de personas conectadas a sus dispositivos, pero desconectadas entre sí y de Dios. Adoraban la innovación y la eficiencia mientras sus espíritus se desfallecían. Las tasas de suicidio aumentaron a medida que la gente perdía la esperanza en un sistema que priorizaba la productividad sobre la humanidad. Han olvidado que están hechos a mi imagen, lloró Jesús. La tecnología estaba destinada a servirles, pero se han convertido en sirvientes de sus creaciones. Buscan la realidad virtual porque sus almas anhelan lo eterno, pero buscan en los lugares equivocados. La escena cambió para mostrarme a ancianos aislados muriendo solos en apartamentos llenos de aparatos pero vacíos de amor. Niños criándose a sí mismos mientras sus padres trabajaban 100 horas semanales. Una cultura tan obsesionada con el futuro que había abandonado el presente, donde Dios podía encontrarse. Finalmente, Sao Paulo, la megaciudad en expansión, se extendía hasta el horizonte, hermosa y terrible a partes iguales. Pero lo que vi en el ámbito espiritual me repugnaba. La violencia se había normalizado tanto que lo infectaba todo como un cáncer. Niños jugando con pistolas de juguete, soñando con convertirse en narcotraficantes porque ese era el único poder que habían visto. La tierra clama justicia, dijo Jesús, su voz con la autoridad del juicio divino. Como en los días de Noé, la tierra estaba llena de violencia. Génesis 6 y 11, les envié profetas, maestros y pastores, pero no escucharon. Observé cómo personas buenas intentaban marcar la diferencia, solo para ser aplastadas por sistemas demasiado corruptos para cambiar. Policías que empezaron con buenas intenciones se convirtieron en parte del problema. Políticos que prometieron reformas fueron comprados o asesinados. Los inocentes sufrieron mientras los culpables prosperaron y la esperanza se desvanecía un poco más cada día. Pero Señor, clamé, ciertamente hay gente buena en estas ciudades. Seguramente tu misericordia. Mi misericordia perdura para siempre, David. Pero la justicia también exige satisfacción. Les he dado tiempo. Les he enviado advertencias. Les he ofrecido todas las oportunidades para volver atrás. Pero han elegido su camino. Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían sostener el peso de cada alma que se perdería. Incluso ahora, cualquiera que se arrepienta de verdad y huya de estos lugares encontrará seguridad. Pero el tiempo se agota. La escena cambió, y de repente anocheció. Había llegado el 23 de septiembre. Observé desde arriba cómo las 3 ciudades dormían, inconscientes de lo que se avecinaba. Entonces comenzó. Comenzó con un sonido, inaudible para los oídos humanos, pero percibido en lo más profundo de cada alma, una nota grave y triste que hablaba de finales y juicio. Aquellos con sensibilidad espiritual despertaron sobresaltados, sintiendo que algo había cambiado radicalmente en la atmósfera espiritual. La luz protectora que rodeaba cada ciudad finalmente desapareció por completo, como velas que se apagan. En ese instante, la oscuridad inundó la ciudad. Pero esta no era una oscuridad común. Era la ausencia de la presencia de Dios. Y con ella llegó una desesperación tan densa que se podía sentir.
Las criaturas que había visto acechando en las sombras comenzaron a manifestarse en el mundo físico. No todos podían verlas con claridad, pero todos podían sentirlas. El terror se apoderó de los corazones de millones mientras un peso opresivo se cernía sobre cada ciudad. Los animales huyeron presas del pánico. Los niños lloraron sin saber por qué. Incluso los criminales más empedernidos sentían un miedo inexplicable. Entonces llegaron las manifestaciones físicas en Londres. El calor empezó a hervir sin calefacción. Los edificios antiguos se agrietaron siguiendo líneas que formaban símbolos de desesperación. El cielo se tiñó de sangre seca y una rosa de los vientos traía el sonido del llanto. En Tokio, todos los dispositivos electrónicos de la ciudad comenzaron a mostrar el mismo mensaje en todos los idiomas. El tiempo de la misericordia ha terminado. Terremotos sin un patrón natural dividieron el suelo en formas geométricas perfectas. Los famosos cerezos se marchitaron en minutos, su belleza reemplazada por espinas. En Sao Paulo, la violencia que había permanecido oculta estalló abiertamente. Pero no se trataba solo de violencia humana. Las criaturas demoníacas que había visto impulsaban a la gente a cometer actos de crueldad inimaginable. La oscuridad parecía arrebatar la bondad que quedaba en los corazones humanos, dejando solo los peores impulsos. Esto es lo que sucede cuando mi espíritu se retira. Jesús explicó mientras observábamos el horror desplegarse. Romanos 1:28 habla de esto. Como no consideraron que valiera la pena retener el conocimiento de Dios, Él los entregó a una mente depravada. Este no es mi deseo, David. Esta es su decisión manifiesta. Observé con horror cómo millones de personas comprendían de repente lo que estaba sucediendo. Aquellos que se habían burlado de la religión clamaron repentinamente a Dios, pero sus clamores resonaron en un vacío espiritual. Lo habían rechazado durante tanto tiempo que ya no sabían cómo invocarlo de verdad. El peor castigo, dijo Jesús con dulzura, no es fuego ni azufre. Es la falta de esperanza. Ahora anhelan mi palabra, pero como profetiza Amós 8:11, llegarán días en que enviaré hambruna a la tierra. No era hambre de comida ni sed de agua, sino hambre de escuchar la palabra del Señor. Vi a gente buscando desesperadamente Biblias, pastores, a cualquiera que pudiera ofrecerles guía espiritual. Pero la oscuridad había alejado o silenciado a quienes podrían haber ayudado. Los pocos creyentes que quedaban se vieron incapaces de penetrar la sordera espiritual que se había instalado en las ciudades. La destrucción física que siguió fue casi secundaria a la devastación espiritual. Los edificios se derrumbaron no por terremotos ni bombas, sino por el peso del pecado acumulado que finalmente llegó a su fin. Los mismos cimientos sobre los que se habían construido las sociedades, cimientos de arena en lugar de roca, simplemente cedieron. Millones murieron en esas primeras horas, pero para muchos, la muerte no fue el fin de su sufrimiento. Vi almas arrastradas a la oscuridad, negándose aún a reconocer su necesidad de Dios, incluso mientras se enfrentaban a la separación eterna de Él. Las criaturas de la oscuridad que habían esperado tanto tiempo este momento cayeron sobre ellos como lobos. Pero Señor, supliqué, ¿qué pasa con quienes intentaban vivir una vida buena? ¿Qué pasa con quienes eran bondadosos y ayudaban a los pobres? Jesús se volvió hacia mí con infinita tristeza. La bondad sin Dios no basta, David. Como dice Isaías 64:6, todas nuestras obras justas son como trapos de inmundicia comparados con la santidad perfecta. Las buenas obras no pueden salvar un alma que ha rechazado a su Creador. Solo la fe en mí, solo el arrepentimiento genuino, solo la entrega total pueden salvar esa brecha. Pero entonces me mostró algo que me dio esperanza. Por cada ciudad, vi puntos de luz moviéndose. Eran personas, no muchas, pero algunas, que llevaban una marca en la frente que las criaturas demoníacas no podían tocar. Se movieron por el caos intactos, ayudando en lo que podían, ofreciendo oraciones a quienes las recibían. Estos son mis sellados, explicó Jesús, y su voz se llenó de alegría por primera vez durante esta visión.
Apocalipsis 7:3 habla de ellos. No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles hasta que pongamos un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Estos se han arrepentido de verdad, han creído de verdad, me han entregado de verdad sus vidas. La oscuridad no puede tocarlos. Observé cómo estos creyentes sellados sacaban a otros de las ciudades. No todos los que se encontraban los escuchaban. Pero quienes sí lo hicieron, de repente pudieron ver el sello de protección formándose en sus frentes. No fue magia. Fue la manifestación visible de una fe genuina, un arrepentimiento completo y una entrega total a Cristo. Esta es la clave, David, dijo Jesús, con los ojos encendidos de amor y autoridad. Diles que la ubicación física no importa si su corazón no está bien conmigo. Algunos huirán de estas ciudades, pero aún así estarán perdidos porque confían en su propia sabiduría en lugar de en mí. Otros se encontrarán en medio de la oscuridad, pero estarán completamente protegidos porque llevan mi sello. Me mostró a personas que habían abandonado las ciudades condenadas, pero aún cargaban con sus pecados. Huían del peligro físico, pero no de su condición espiritual. Las mismas criaturas demoníacas que plagaban las ciudades los seguían, atormentándolos dondequiera que iban porque no tenían protección. Pero aquellos con el sello, ya sea que hubieran huido o permanecido, eran como islas de paz en un océano de caos. La oscuridad no podía penetrar la luz que los rodeaba. Incluso cuando las criaturas del mal se acercaban, no podían tocar a estas almas protegidas. ¿Cómo reciben este sello?, pregunté, aunque sentía que ya sabía la respuesta. Así siempre ha sido, David. Si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Pero debes ser sincero. Corazón, alma, mente y fuerzas entregadas por completo. Las medias tintas no bastarán ante lo que viene. La visión comenzó a cambiar, mostrándome las consecuencias. Las 3 ciudades yacían en ruinas, no solo físicas, sino también espirituales. Se habían convertido en lugares donde la vida no podía prosperar, donde el aire mismo estaba contaminado por la ausencia de la presencia de Dios. Quienes recibieron el sello fueron llevados a un lugar seguro. Pero la gran mayoría había elegido su destino. ¿Por qué estas 3 ciudades, señor? Pregunté, ¿por qué Londres, Tokio y Sao Paulo? Representan las 3 grandes tentaciones que han descarriado a mi pueblo en estos últimos días. Respondió. Londres representa el amor al dinero y los sistemas basados en la avaricia. Tokio representa la veneración de los logros humanos y la tecnología. Sao Paulo representa la normalización de la violencia y la ruptura del orden moral. Estos pecados no se limitan a estas ciudades, David. Se encuentran por todo el mundo. Pero en estos lugares, han alcanzado su máxima expresión. Entonces comprendí que no se trataba solo de 3 ciudades. Se trataba de la condición espiritual del mundo entero. Estas ciudades eran ejemplos, advertencias de lo que sucede cuando las sociedades le dan la espalda a Dios por completo. ¿Qué pasa después?, susurré. Eso depende de cuántos escuchen la advertencia que llevarás. Esto no es inevitable en todos los lugares, David. Nínive se salvó cuando atendieron la advertencia de Jonás. Cualquier ciudad, cualquier nación, cualquier persona que se arrepienta de verdad aún puede encontrar misericordia. Pero el tiempo se acorta. La visión comenzó a desvanecerse, pero Jesús me apretó la mano con más fuerza. Recuerda, David, esto no se trata de miedo. Se trata de amor. No deseo que nadie perezca. Como nos dice 2 Pedro 3:9, por eso los envío de regreso. Díganles que mis brazos siguen abiertos, mi misericordia sigue disponible, mi protección aún se extiende a todos los que de verdad me buscan. Sentí que me atraían de vuelta a mi cuerpo, pero sus últimas palabras resonaron en mi alma. Diles que examinen sus corazones. Confían en el dinero,
en la tecnología, en su propia fuerza, o confían en mí. El sello está disponible para todos, pero debe recibirse antes del 23 de septiembre. Después de ese día, lo decidido se decidirá. La transición de regreso a la vida física fue impactante. En un momento estuve en presencia del amor y la verdad perfectos. Al siguiente, estaba jadeando en una cama de hospital con máquinas sonando a mi alrededor. Sara estaba allí. Lágrimas corrían por su rostro, sosteniendo mi mano. Debe. Ay, gracias a Dios que estás despierto. Llevas 6 horas inconsciente. Dijeron que quizás no sobrevivas. Intenté hablar, pero tenía la garganta irritada. Una enfermera entró, me revisó las constantes vitales y pareció asombrada. Es increíble, murmuró. Tu función cardíaca se ha normalizado por completo. Nos estábamos preparando para una cirugía de emergencia, pero ahora todas tus lecturas son perfectas. Durante las siguientes horas, mientras recuperaba las fuerzas, le conté todo a Sara. Ella me escuchaba con creciente preocupación, no por mi salud física, sino por lo que claramente creía que era mi estado mental. El médico sugirió que la experiencia fue una alucinación provocada por la falta de oxígeno en mi cerebro. Pero yo sabía que no era así. Cada detalle permaneció nítido, más real que la habitación del hospital que me rodeaba. La urgencia del mensaje me quemaba en el pecho. Hoy es 17 de septiembre de 2025. Tengo 6 días para advertir a quien quiera escucharme. No soy predicador ni profeta. Soy un obrero de la construcción que murió y vio lo que se avecinaba. No espero que todos me crean, pero tengo que intentarlo. Si estás en Londres, Tokio o Sao Paulo, por favor, escucha. Si estás en cualquier otro lugar y tu corazón te dice que esto es cierto, por favor, escucha. El sello de Dios aún está disponible. Su protección aún se extiende a todos los que lo buscan de verdad. Pero el tiempo se acaba. No esperes hasta el 23 de septiembre para descubrir si esto es real. Para entonces, será demasiado tarde para cambiar de decisión. Te he contado lo que vi. Ahora, la decisión es tuya. Gracias por acompañarme hasta el final de este mensaje. Recuerda, no es casualidad que estés escuchando estas palabras ahora mismo. El tiempo apremia. La noche se acerca, pero quienes eligen a Jesús nunca caminarán en tinieblas. Si este vídeo te llegó al corazón, escribe amén en los comentarios. Suscríbete al canal y comparte este mensaje con 4 personas que amas, porque lo que viene ya no se puede ignorar.